Terapia antirretroviral. ¿Qué es el VIH? El virus de la inmunodeficiencia humana, conocido también como VIH, es un retrovirus que ataca el sistema inmunitario destruyendo los glóbulos blancos responsables de combatir las infecciones. Esto hace que la persona afectada por el VIH pueda contraer enfermedades graves. No existe una forma exacta de prevenir la infección por VIH, así como tampoco existe una cura para el SIDA. No obstante, existen una serie de medidas para protegerse del riesgo de la infección, como utilizar un preservativo y una serie de fármacos para tratar la enfermedad. Una de estas es la terapia antirretroviral. El abordaje del VIH o SIDA se lleva a cabo de forma multidisciplinar, con diferentes especialistas que pueden intervenir en el diagnóstico o en el tratamiento de esta enfermedad, así como de sus posibles complicaciones. El inmunólogo sería el especialista que trataría en primera instancia el SIDA, aunque en función de las necesidades pueden intervenir otros médicos internistas, oncólogos, dermatólogos, entre otros. El VIH es una infección que se transmite mediante relaciones sexuales, al entrar en contacto con la sangre de una persona afectada, por el embarazo o parto, o en la lactancia materna. La terapia antirretroviral o TAR es el tratamiento de las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana con fármacos anti-VIH. El tratamiento consiste en una combinación de fármacos, comúnmente llamada terapia antirretroviral de gran actividad o TARGA, que suprime la replicación del VIH. Los fármacos antirretrovirales o antirretrovíricos son medicamentos antivirales específicos para el tratamiento de infecciones por retrovirus. Diferentes de estos fármacos se utilizan en varias etapas del ciclo vital del VIH. La evaluación inicial, clínica y de laboratorio está orientada a determinar el estado de avance de la enfermedad y la necesidad de intervenciones terapéuticas, con el recuento de linfocitos T-CD4 y el nivel de carga viral plasmática. Pero además es importante determinar la presencia de coinfecciones, comorbilidades y la existencia de factores de riesgo cardiovascular. Todos estos factores relevantes para decidir cuándo y con qué se inicia la TAR, así como el monitoreo de eventuales efectos adversos de esta misma. Ciclo de vida del VIH. Varios medicamentos contra el VIH pertenecientes a 6 clases distintas inactivan, mediante inactivación, el virus en diferentes etapas de su ciclo de vida. La primera etapa es el enlace, también llamado fijación. El VIH se enlaza o se fija a los receptores en la superficie del linfocito CD4 y esta inactivación es realizada por los inhibidores de la entrada. La segunda etapa, de fusión, la envoltura del VIH y la membrana de los linfocitos CD4 se funden o se unen, la cual permite que el virus entre al linfocito, y esta inactivación es realizada por los inhibidores de la fusión. Etapa 3, transcripción inversa. Una vez que está dentro del linfocito, el VIH libera una enzima llamada transcriptasa inversa. El virus emplea la transcriptasa inversa para convertir el ARN, su material genético, en ADN. La conversión de ARN en ADN es necesaria para que el virus pueda entrar al núcleo, o sea, al centro de un linfocito y unirse al ADN, el material genético de este mismo. Esta inactivación es realizada por los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos y los inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos. En la etapa 4 de integración, el VIH produce una enzima llamada integrasa, que permite que su ADN entre al núcleo del linfocito. Una vez dentro de este núcleo, el ADN del virus se une o se integra al ADN del linfocito, y esta inactivación se realiza por los inhibidores de la integrasa. En la etapa 5 de transcripción y transporte, una vez que el VIH se integra al ADN del linfocito, comienza a emplear el mecanismo de este linfocito para crear cadenas largas de proteínas víricas. Estas cadenas son elementos constitutivos para producir más copias de VIH. En la etapa 6 de ensamblaje, una enzima llamada proteasa corta las cadenas largas de proteínas de VIH. Las proteínas de cadenas más pequeñas se unen con el ARN del virus para tomar un nuevo virus. Esta inactivación se
se realiza mediante los inhibidores de la proteasa. En la etapa 7 de gemación, el VIH recién formado sale o brota del linfocito CD4. Los fármacos aprobados para el uso contra el VIH pertenecen a las 7 clases distintas según la forma en que afectan el ciclo de vida de este virus. Se habla de 7 porque en esta parte se agregan los antagonistas de CCR5, que son parte de los inhibidores de la proteasa. Estas 7 clases incluyen a los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, a los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la fusión, los recién nombrados antagonistas de CCR5, los inhibidores de postfijación y los inhibidores de la integrasa. Inhibidores de la transcriptasa inversa. Son fármacos que inhiben a la polimerasa del ADN dependiente del ARN y codificada por el VIH, que convierte el ARN vírico en ADN provírico. ¿Qué quiere decir esto? El material genético del VIH es ARN, pero para poder actuar sobre la célula tiene que cambiarlo a ADN. Esta proteína viral se encarga de convertir la cadena simple de ARN vírico en una cadena doble de ADN. Este nuevo ADN se llamará ADN proviral o provirus, que luego se incorporará en un cromosoma de la célula hospedadora. La transcriptasa inversa o transcriptasa reversa es una enzima viral que el VIH requiere para su reproducción. La inhibición de esta impide el desarrollo del ADN viral basado en el ARN. Estas se unen a la transcriptasa inversa del virus y la bloquean. El VIH emplea la transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN. Al bloquearla, se evita la multiplicación del VIH. Existen 3 clases. Inhibidores análogos nucleósidos. Fueron la primera clase de antirretrovirales desarrollados. Estos inhiben la ATP viral de forma competitiva al unirse a la enzima de una forma más natural que los sustratos nucleósidos naturales, y por otro lado actúan finalizando la síntesis de la cadena de ADN proviral. Algunos de los fármacos antirretrovirales que pertenecen a esta clase son la sidobudina, la didanosina, la salcitabina, entre otros. Inhibidores de transcriptasa no nucleósidos. Estos inhibidores bloquean la transcriptasa inversa. El VIH emplea la transcriptasa inversa para convertir ARN en ADN. Al bloquear la transcriptasa inversa, se evita la multiplicación del VIH. Algunos fármacos son la nevirapina, delavirdina, entre otros. Inhibidores de transcriptasa análogos de nucleótido. Inhibidores de transcriptasa análogos de nucleótidos. Estos alteran el ciclo vital del VIH de la misma manera que los anteriores. Ambos bloquean la transcriptasa inversa. Dentro de los fármacos podemos encontrar atenofir diproxilfumarato, entre otros. Inhibidores de proteasa. Estos inhibidores bloquean la proteasa, una enzima del VIH. Al bloquear la proteasa, los inhibidores evitan que el nuevo VIH inmaduro se convierta en un virus maduro, capaz de infectar otros linfocitos o otras células, CD4. Algunos fármacos son saquinavir, ritonavir, entre otros. Inhibidores de la entrada. Estos son un grupo de medicamentos antirretrovirales que incluyen los de la fusión, los de postfijación y los antagonistas de CCR5. Estos productos impiden la entrada del virus a la célula, previniendo la infección de las células sanas. Los inhibidores de entrada bloquean la unión y la fusión del virus a la célula huésped mediante uno de los 3 mecanismos primarios. Estos son la interacción con el receptor CD4, la interacción con los correceptores CSR5 o CXCR4 y la inhibición de la fusión entre las membranas plasmáticas viral y celular. Algunos fármacos son enfuvirtida y maraviroc. Los antagonistas de CSR5. Estos antagonistas bloquean al correceptor CSR5 en la superficie de ciertos inmunocitos, como los linfocitos. Eso evita que el VIH entre a la célula. Inhibidores de la integrasa. Estos inhibidores bloquean la integrasa. El VIH emplea la integrasa para insertar o integrar su ADN vírico en ADN del linfocito huésped. Al bloquear esta integrasa se impide la multiplicación del VIH.
Los tratamientos con inhibidores de integrasa producen una recuperación de CD4 más rápida que otros. Este hecho, si bien es positivo, no está claro si tiene algún beneficio clínico significativo. Algunos fármacos son raltegravir, cabotegravir, entre otros. Inhibidor de la fusión. Un inhibidor de la fusión bloquea la envoltura del VIH para impedir su unión a la membrana del linfocito. Eso evita que el VIH entre a la célula. Inhibidores de posfijación. Estos se unen al receptor CD4 de un linfocito. Eso impide que el VIH se fije a otros receptores y entre a la célula. En Chile existe la profilaxis, preexposición. Se refiere a la administración de fármacos antirretrovirales de forma continua a personas seronegativas para VIH, con riesgo sustancial o superior al promedio de contraer una infección por VIH. La PrEP son medicamentos que toman las personas que están en riesgo de infección por el VIH para prevenir contraerlo a través de relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. Cuando se toman según las indicaciones, los medicamentos de la PrEP son altamente eficaces para prevenir la infección por este virus. Esta es una lista de los fármacos que se utilizan en Chile separados por sus distintas clases. La acidobudina pertenece a la clase de análogos nucleósidos. Esta se puede encontrar como retrovir o azaviral, entre otros. Esta se encuentra como infusión intravenosa o oral y en formas farmacéuticas como solución para infusión o comprimidos. Estas son las dosis que se pueden encontrar de retrovir, pero en menores de 3 años no existe información suficiente para dar una dosis específica. Y la dosis de azaviral debe ser combinada con otros antirretrovirales. En sus propiedades farmacológicas podemos encontrar que la farmacodinámica, la acidobudina, sufre fosforilación tanto en las células infectadas como en las no infectadas, para convertirse en el derivado de monofosfato por acción de la enzima timidina tinasa celular. La acidobudina actúa como inhibidor y como sustrato de la transcriptasa inversa viral. La formación subsiguiente de ADN proviral queda bloqueada por la incorporación de la disobudina en la cadena y por la subsiguiente terminación de esta. En la farmacocinética, la biodisponibilidad oral es de 60-70%, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas en 1 hora. Es ampliamente distribuida por el organismo a través de la barrera manígea. 60% de la dosis es metabolizado en el hígado y es eliminada mayoritariamente con la orina. Dentro de las reacciones adversas podemos encontrar anemia, cefalea, náuseas, aumento en los niveles sanguíneos de enzimas hepáticas y bilirrubina, entre otras. Dentro de las contraindicaciones, este medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la acidobudina o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Este fármaco no debe administrarse en pacientes con recuentos de neutrófilos anormalmente bajos o con niveles de hemoglobina normalmente bajos. Este fármaco no tiene requerimientos de comida, pero una comida rica en contenido graso reduce su absorción. Como consecuencia de su uso en el ámbito nutricional podemos encontrar los trastornos metabólicos, que comúnmente sería la hiperlactatemia, que se refiere al aumento de lactato en la sangre, y raro o poco común sería la acidosis láctica, que se refiere al ácido láctico que se acumula en el torrente sanguíneo. Y como restricciones alimentarias se puede tomar con o sin alimentos. La lamivudina pertenece a la misma clase de inhibidores y la podemos encontrar como Epivir, con una vía de administración oral y en forma farmacéutica de comprimidos. La dosis recomendada de Epivir es de 300 miligramos al día. Esta dosis puede ser administrada como 150 2 veces al día o como 300 una vez al día. Dentro de las propiedades farmacológicas, la lamivudina es un análogo de nucleósidos que tiene actividad frente al VIH y el virus de la hepatitis B. Su principal mecanismo de acción es como terminador de cadena de transcripción inversa viral. Esta manifiesta baja citotoxicidad hacia los linfocitos de sangre periférica, líneas celulares conocidas de linfocitos y manocitos macrófagos, y hacia una gran variedad de células progenitoras de célula ósea in vitro. En la farmacocinética, la lamivudina se absorbe bien desde el tracto gastrointestinal. La semivida plasmática de esta, tras la administración oral, es de 18 a 19 horas.
el aclaramiento de la lamivudina inalterada tiene lugar predominante por excreción renal. Los estudios realizados con pacientes con alteración renal muestran que la eliminación de esta se ve afectada por la difusión renal. Dentro de las reacciones adversas podemos encontrar dolor de cabeza, tos, náuseas, entre otras. Y este fármaco está contraindicado en pacientes que tienen hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes. La probabilidad de que se presenten interacciones es baja, ya que tanto la fijación a proteínas plasmáticas como el metabolismo son limitados. Y además, casi toda la lamivudina se elimina por la vía renal en forma inalterada. Dentro de las consecuencias de su uso podemos encontrar también los trastornos metabólicos, la hiperlactatemia común y la acidosis gástrica, que es poco común. Este fármaco no tiene restricciones alimentarias. Se puede tomar con o sin alimentos. La etravirina pertenece a la clase de inhibidores de transcriptasa no nucleósidos. Se puede encontrar en Intelense o en otros laboratorios. Se encuentra vía oral en comprimidos. La dosis recomendada en adultos es de 2 comprimidos 2 veces al día. Tomarse 2 comprimidos por la mañana después de la comida y 2 comprimidos en la noche después de la comida. En el uso en niños y adolescentes, el médico le indicará cuál es la dosis correcta en función al peso del niño. En las propiedades farmacológicas, la etravirina se une directamente a la transcriptasa inversa y bloquea las actividades de la polimerasa del ADN, dependiente del ARN, y del ADN mediante el bloqueo de la región catalítica de la enzima. Tras la administración oral con alimentos, la concentración plasmática máxima de esta se alcanza por lo general en un plazo de 4 horas. Los experimentos in vitro con microsomas hepáticos humanos indican que etravirina sufre principalmente metabolismo oxidativo. Después de una dosis de esta, se recuperó el 93.7% y el 1.2% de la dosis administrada en las heces y en la orina, respectivamente. La etravirina intacta que se presente en la S es probable que sea fármaco no absorbido. Las reacciones adversas de este fármaco serían la erupción cutánea, el dolor de cabezas, diarrea y náuseas. Este fármaco está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes. Es importante que se tome este fármaco después de las comidas. Si toma este con el estómago vacío, solo se absorbe la mitad de la cantidad de este. Como consecuencia de su uso, podemos encontrar la diabetes mellitus, la hiperglucemia, la hipercolesterolemia, la elevación de la lipoproteína de baja densidad, entre otras. Este fármaco tiene como restricción alimentaria que se debe tomar con alimentos. Tenofovir pertenece a la clase de inhibidores de transcriptasa análogos de nucleótido. Este lo podemos encontrar como Virea en vía de administración oral y en forma de comprimido. La dosis en adultos y adolescentes con un peso mayor a 35 kilogramos es de un comprimido acompañado de alimentos. La decisión de tratar a pacientes pediátricos se debe basar en la evaluación minuciosa de las necesidades individuales de cada paciente. En la farmacodinámica, el tenofovir diproxilo se absorbe y se transforma en el principio activo, que es un análogo de nucleósido, monofosfato. Posteriormente se transforma en el metabolito activo difosfato de tenofovir, un provocador de la terminación de la cadena por enzimas celulares expresadas de forma constitutiva. En la farmacocinética, este es rápidamente absorbido y convertido en tenofovir. Después de la administración oral de este, se distribuye a la mayoría de los tejidos, alcanzándose las concentraciones más altas en el riñón, hígado y contenido intestinal. Tenofovir se excreta principalmente por el riñón, tanto por filtración como por sistema de transporte tubular activo. Como reacciones adversas podemos encontrar a hipofosfatemia, los mareos, la diarrea, vómitos y náuseas. Y este fármaco está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes. Concentraciones máximas de tenofovir en suero se observan durante la hora siguiente a la administración en ayunas y dentro de 2 horas cuando se administra comida.
Dentro de las consecuencias de su uso en el ámbito nutricional podemos encontrar la hipofosfatemia, y este se debe tomar con alimentos. Saquinavir pertenece a la clase de los inhibidores de proteasa. Se puede encontrar como Invirase, en vía de administración oral y en forma de comprimidos. La dosis recomendada es de 1000 miligramos de Invirase 2 veces al día. Saquinavir inhibe selectivamente la proteasa del VIH, por lo que impide la formación de partículas infecciosas y maduras del virus. La farmacocinética de este es estable durante tratamientos prolongados. La media de la biodisponibilidad absoluta es de un 4%. El 13% de saquinavir circulante en el plasma se presentó como compuesto inalterado tras la administración oral y la parte restante como metabolitos. En las reacciones adversas podemos encontrar disminución en el recuento de plaquetas, dolor de cabeza, disnea, entre otros. Este fármaco está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes, como también en pacientes con enfermedad hepática descompensada, insuficiencia cardíaca clínicamente relevante, entre otras. La absorción de este fármaco sin alimento es pequeña. Como consecuencia de su uso podemos encontrar que existe un aumento en el colesterol en sangre y también un aumento en los triglicéridos en sangre, como también diabetes, anorexia y aumento del apetito. Este fármaco se puede ingerir con o sin alimentos. En combinaciones de estas clases podemos encontrar este fármaco llamado Truvada. Este se encuentra de vía de administración oral, en forma farmacéutica en comprimidos recubiertos. Este fármaco es muy utilizado en la PrEP. La dosis para adultos es de un comprimido administrado una vez al día. ¿Por qué es importante conocer sobre la terapia antirretroviral? La Organización Mundial de la Salud recalca que la generalización del tratamiento antirretroviral a todos los VIH positivos es fundamental para poner fin a la epidemia en SIDA en una generación. El mayor uso del tratamiento antirretroviral TAR ha dado lugar a un claro descenso en la mortalidad por SIDA. Paralelamente, la creciente eficacia de las actividades de prevención ha permitido reducir la cifra de nuevos infectados. Los progresos más marcados en los últimos 15 años, gracias a esta terapia, se han logrado en la región de África. Muchas gracias por su atención.